No voy a pagar más por ti. Desde hoy cada uno maneja su propio dinero. Las palabras resonaron en el restaurante como una sentencia. Varias personas giraron la cabeza al escuchar el tono seco de Daniel, pero él ni siquiera pareció notarlo. Estaba demasiado ocupado observando la reacción de su esposa. Lucía permaneció inmóvil durante unos segundos con la copa de agua suspendida entre sus dedos. La expresión de sorpresa en su rostro desapareció tan rápido como había llegado. Lo que apareció después fue algo mucho más inquietante, una calma absoluta. Daniel esperaba una discusión, esperaba lágrimas, esperaba reproches, pero ella simplemente dejó la copa sobre la mesa. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó con tranquilidad. Sí, ¿estás seguro? Completamente seguro. Lucía asintió lentamente. Está bien, cada uno con su dinero. La respuesta tomó a Daniel por sorpresa. Había preparado argumentos para una pelea que nunca ocurrió. Por un instante incluso sintió una extraña incomodidad. Pero la sensación desapareció cuando sonrió satisfecho. Creía haber ganado. Lo que no sabía era que aquella noche marcaría el principio de la peor crisis de su vida. El resto de la cena transcurrió en silencio. Daniel habló sobre negocios, sobre nuevos clientes, sobre las inversiones que planeaba realizar. Lucía apenas respondió, observaba a su esposo mientras hablaba con una seguridad que rozaba la arrogancia. A veces resultaba increíble recordar al hombre que había conocido años atrás. Cuando se enamoraron, Daniel era diferente. Tenía sueños enormes pero también humildad. Trabajaba hasta la madrugada, agradecía cada pequeño avance, valoraba cada ayuda que recibía. Ahora parecía convencido de que todo lo que poseía era únicamente resultado de su propio esfuerzo. Y eso era exactamente lo que más le dolía a Lucía. Porque conocía la verdad, ella había estado presente en cada paso. Cuando nadie creía en él. Cuando los bancos rechazaban sus solicitudes. Cuando los clientes ignoraban sus llamadas. Cuando las cuentas estaban vacías. Ella había sido quien permaneció a su lado. Sin embargo, Daniel parecía haber borrado esos recuerdos. Al salir del restaurante, él caminó hacia el automóvil sin siquiera preguntarle cómo se sentía. Durante el trayecto a casa habló por teléfono con uno de sus socios. Lucía observó las luces de la ciudad pasar por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo comenzó a preguntarse si realmente conocía al hombre con quien se había casado. Al llegar, Daniel subió directamente a su oficina privada. Ella fue al dormitorio. No lloró, no gritó, simplemente abrió un cajón y sacó una carpeta azul que llevaba años guardada. La colocó sobre la cama. La observó durante varios segundos. Dentro de aquella carpeta descansaban documentos capaces de cambiar muchas cosas. Documentos que Daniel parecía haber olvidado por completo. Lucía cerró la carpeta. Todavía no era el momento. A la mañana siguiente despertó temprano. Preparó café, desayunó sola, y cuando Daniel apareció en la cocina, encontró algo diferente. Su esposa ya no estaba organizando su agenda. No estaba respondiendo correos de la empresa. No estaba revisando contratos. Simplemente estaba leyendo un libro. ¿No vas a revisar las reuniones de hoy?, preguntó él. Lucía levantó la vista. Pensé que cada uno manejaría sus propios asuntos. Daniel soltó una pequeña risa. Está bien. Tomó sus llaves y salió. No entendió el significado real de aquella respuesta. Durante años muchas tareas invisibles habían recaído sobre Lucía. Actividades que parecían pequeñas cuando se observaban por separado, pero que juntas mantenían funcionando gran parte de la vida de Daniel. Aquella misma mañana olvidó asistir a una videollamada. Importante. Por la tarde llegó tarde a una reunión con inversionistas. Y al regresar a casa descubrió que no tenía ropa limpia para un viaje programado al día siguiente. Por primera vez comenzó a notar cuántas cosas ocurrían sin que él prestara atención. Aún así, su orgullo le impidió reconocerlo. Los días continuaron. Lucía abrió una cuenta bancaria exclusivamente a su nombre. También canceló varios pagos automáticos que había estado cubriendo durante años. Servicios, suscripciones, gastos relacionados con la oficina. Pequeñas cantidades que Daniel nunca había notado porque simplemente aparecían resueltas. Al principio él no se dio cuenta. Pero una semana después comenzaron a llegar avisos de pago pendiente. Y luego más. Y luego otros. Daniel se irritó. ¿Por qué no me avisaste? Lucía lo miró desde el sofá.
Porque ya no administro tu dinero. La respuesta lo dejó sin palabras. Aquella noche llamó a su madre. Como siempre hacía cuando quería sentirse respaldado. Estela escuchó la historia y respondió exactamente lo que él esperaba. Hiciste bien, ¿tú crees? Por supuesto. Las mujeres deben aprender que no pueden depender siempre de un hombre. Daniel sonrió. Aquellas palabras alimentaron su confianza. Lo que ninguno de los dos comprendía era que Lucía jamás había dependido económicamente de él. En realidad, la situación era mucho más compleja. Muchísimo más. Durante años ella había mantenido en secreto una parte importante de la historia familiar. No por vergüenza, no por miedo, sino porque había confiado en Daniel. Una confianza que ahora comenzaba a romperse. 2 semanas después ocurrió algo curioso. La empresa consiguió cerrar un contrato importante. Daniel organizó una celebración. Invitó a socios, familiares y amigos. Durante la fiesta recibió felicitaciones constantes. Escuchó elogios sobre su inteligencia, sobre su capacidad empresarial, sobre su visión de futuro. Y cada cumplido parecía hacerlo caminar unos centímetros más alto. Lucía permaneció en segundo plano, observando, escuchando, esperando. Entonces ocurrió algo que llamó su atención. Uno de los inversionistas se acercó a Daniel. Es impresionante lo que lograste completamente solo. Daniel sonrió, y respondió, sí, ha sido un camino difícil. Nada más, ni una sola mención para ella. Ni una palabra, ni siquiera un gesto. Lucía sintió un vacío extraño en el pecho. Porque acababa de comprender algo importante. Daniel no había olvidado su ayuda. Simplemente había dejado de considerarla importante. Aquella noche regresó a casa antes que él. Subió al dormitorio, abrió nuevamente la carpeta azul. Sacó varios documentos, los extendió sobre la mesa. Contratos, transferencias bancarias, firmas, pruebas, todo estaba perfectamente conservado. Su mirada se detuvo sobre una cifra específica. 200.000 euros, la herencia que había recibido de su abuelo. El dinero que había salvado la empresa cuando estaba al borde de desaparecer. Sin esa inversión, Daniel jamás habría llegado donde estaba. Lucía respiró profundamente. No buscaba venganza, no quería destruir nada, pero tampoco estaba dispuesta a seguir permitiendo que la trataran como si no hubiera aportado nada. Guardó nuevamente los documentos. Justo en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla. Era Sofía, la contadora principal de la empresa. Lucía frunció el ceño. Era extraño que llamara tan tarde. Contestó, Sofía. Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. Demasiados segundos, y cuando finalmente la mujer habló, su voz sonaba nerviosa. Lucía, necesito verte mañana. ¿Qué ocurre? Otro silencio. Uno que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Hay algo que debes saber sobre Daniel. Lucía se puso de pie inmediatamente. ¿Qué pasó? La respuesta llegó en un susurro. Está tomando decisiones que podrían destruirlo todo. Y en ese instante, por primera vez, Lucía comprendió que el problema ya no era únicamente su matrimonio. Algo mucho más grande estaba a punto de explotar. Está tomando decisiones que podrían destruirlo todo. Aquellas palabras no dejaron dormir a Lucía. Durante horas permaneció acostada mirando el techo, escuchando el sonido distante de los automóviles que cruzaban la ciudad. A su lado, Daniel dormía profundamente, ajeno a la tormenta que comenzaba a formarse alrededor de él. Lo observó en silencio. Años atrás, cuando enfrentaban dificultades, Daniel apenas podía dormir por la preocupación. Ahora parecía tener una confianza inquebrantable. Quizá demasiado inquebrantable. A las 7 de la mañana, Lucía salió de casa sin decirle a dónde iba. Sofía la esperaba en una pequeña cafetería cerca de la oficina. La contadora parecía más nerviosa de lo habitual. Miraba constantemente hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escucharlas. Gracias por venir, dijo apenas Lucía tomó asiento. Me preocupaste anoche. ¿Qué está pasando? Sofía abrió su bolso y colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Mira esto. Lucía comenzó a revisar los documentos. Al principio no entendió qué estaba viendo. Después su expresión cambió, luego volvió a cambiar, y finalmente sintió un nudo en el estómago. Eran reportes financieros internos, préstamos, movimientos bancarios, contratos de crédito.
Mientras avanzaba página tras página, una sensación de alarma comenzó a crecer dentro de ella. No puede ser, Sofía asintió. Sí puede. Daniel había solicitado varios préstamos millonarios en los últimos meses. Algunos con intereses peligrosamente altos. Otros utilizando activos de la empresa como garantía. Lucía levantó la vista. ¿Por qué haría algo así? Porque está convencido de que la empresa seguirá creciendo sin límites. Ella continuó leyendo. Y entonces encontró algo todavía peor. Gran parte del dinero no estaba siendo utilizado para expandir operaciones. Se estaba gastando en lujos, eventos, viajes, automóviles, oficinas nuevas, campañas de imagen, todo diseñado para proyectar éxito. Todo financiado con deuda. Lucía cerró la carpeta lentamente. Dios mío, intenté advertirle varias veces. ¿Y qué respondió? Sofía soltó una risa amarga. Que no entendía su visión empresarial. Lucía apoyó ambas manos sobre la mesa. Por primera vez comprendió hasta qué punto Daniel había cambiado. Ya no actuaba como el hombre prudente que construyó una empresa desde cero. Actuaba como alguien convencido de que era intocable. Y esa clase de personas suelen caer más fuerte que nadie. Cuando regresó a casa esa tarde encontró a Daniel celebrando. Había abierto una botella de vino. Tengo noticias increíbles. Lucía intentó mantenerse serena. Así, estamos negociando con nuevos inversionistas. Eso suena bien. Daniel sonrió con orgullo. Dentro de un año duplicaremos nuestro tamaño. Ella lo observó cuidadosamente. No mencionó los préstamos. No habló sobre los riesgos. Quería escuchar más. Y cuanto más hablaba Daniel, más evidente resultaba que estaba completamente cegado por su propia confianza. Esa noche Lucía tomó una decisión. No intervendría. No todavía. Daniel había exigido independencia financiera. Había insistido en tomar sus propias decisiones. Pues entonces asumiría también las consecuencias. Las semanas siguientes fueron inquietantes. Los gastos continuaron aumentando. Los socios comenzaron a mostrar preocupación. Algunos proveedores se quejaban de retrasos en los pagos. Pero Daniel ignoraba todas las señales. Hasta que llegó el primer golpe. Una mañana, recibió una llamada urgente. Uno de los contratos más importantes de la empresa acababa de cancelarse. El cliente principal había decidido trabajar con otra compañía. La pérdida representaba millones. Daniel intentó mantener la calma. No importa, dijo durante una reunión. Lo compensaremos con nuevos proyectos. Pero la confianza comenzó a resquebrajarse. 2 semanas después llegó un segundo golpe. Una inversión que parecía segura terminó siendo un fracaso. Luego apareció un problema legal con uno de los proveedores. Después una auditoría inesperada. Y luego otra cancelación. Era como si todas las piezas comenzaran a caer al mismo tiempo. Por primera vez Daniel empezó a sentirse incómodo. Pero seguía convencido de que podría resolverlo. Hasta que los bancos comenzaron a llamar. Una llamada. Luego 2. Después 5. Y finalmente varias cada día. Los pagos vencían. Las cuotas se acumulaban. Las obligaciones crecían. La presión se volvió insoportable. Una noche regresó a casa más temprano de lo habitual. Su rostro estaba pálido. Lucía lo encontró sentado en la oscuridad del salón. ¿Todo bien? Daniel tardó varios segundos en responder. Sí, pero era mentira. Y ambos lo sabían. Durante los días siguientes apenas habló. Comenzó a revisar documentos hasta la madrugada. Canceló reuniones sociales. Suspendió viajes. Y dejó de presumir sobre el futuro. El miedo había comenzado a reemplazar la arrogancia. Sin embargo, aún quedaba algo peor. Una mañana la empresa recibió una notificación oficial. Los abogados convocaron una reunión urgente. Los principales socios acudieron de inmediato. El ambiente era tenso. Nadie sonreía. Nadie hablaba demasiado. Cuando el abogado terminó de explicar la situación, la sala quedó en silencio. La empresa estaba peligrosamente cerca de una crisis de liquidez. Si no conseguían capital rápidamente, podrían enfrentarse a procesos legales y embargos. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era la primera vez en años que realmente veía el abismo. Aquella noche llamó a su madre. Necesito ayuda. Estela quedó sorprendida. Nunca lo había escuchado hablar así. ¿Qué tan grave es? Muy grave. Durante días intentaron buscar soluciones. Familiares, amigos, inversionistas.
Nadie tenía suficiente dinero para cubrir el agujero financiero. Y quienes podían ayudar exigían condiciones imposibles. La desesperación comenzó a extenderse. Mientras tanto, Lucía observaba todo desde la distancia. No disfrutaba verlos sufrir, pero tampoco podía ignorar una realidad. Daniel había construido aquella situación con sus propias decisiones. Finalmente llegó el día que cambió todo. Los abogados convocaron una nueva reunión de emergencia. Todos acudieron: socios, directivos, contadores, inversionistas, y también Lucía. La atmósfera era tan pesada que resultaba difícil respirar. Sofía fue la primera en hablar. Traía varios documentos en las manos. Antes de tomar cualquier decisión debemos aclarar un asunto importante. Daniel frunció el ceño. ¿Qué asunto? La contadora colocó una carpeta sobre la mesa. La misma carpeta que había mostrado semanas atrás. Existe una participación societaria que muchos desconocen. Algunos intercambiaron miradas confundidas. Daniel parecía irritado. ¿De qué estás hablando? Sofía abrió los documentos. Después miró directamente a Lucía. Y finalmente pronunció las palabras que paralizaron toda la sala. La señora Lucía posee una parte significativa de esta empresa. El silencio fue absoluto. Un socio dejó caer su bolígrafo. Otro abrió los ojos con incredulidad. Estela quedó inmóvil, pero nadie parecía más sorprendido que Daniel. Eso es imposible. Su voz salió apenas como un susurro. No lo es, respondió. Sofía sacó varios contratos firmados años atrás. Documentos legales, transferencias bancarias, registros notariales, pruebas irrefutables. Uno por uno fueron colocados sobre la mesa. El rostro de Daniel perdió todo color, porque comenzaba a recordar la crisis, la herencia, la inversión, las promesas que había hecho, y que después decidió olvidar. El abogado revisó los documentos durante varios minutos. Cuando terminó, levantó la vista. Todo es completamente válido. Nadie dijo una palabra. Daniel sintió que el corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho. Porque acababa de comprender algo aterrador. La única persona capaz de salvar la empresa era exactamente la misma mujer a la que había dicho: no voy a pagar más por ti. Y mientras todos los presentes giraban lentamente la cabeza hacia Lucía, Daniel entendió que el verdadero problema ya no era la deuda. El verdadero problema era que ahora necesitaba la ayuda de alguien a quien había humillado. Y no tenía idea de si ella estaba dispuesta a concedérsela. La única persona capaz de salvar la empresa era la mujer a la que acababa de perder. El pensamiento golpeó a Daniel con tanta fuerza que apenas escuchó el resto de la reunión. Las voces alrededor de la mesa parecían lejanas. Los abogados continuaban hablando. Los socios hacían preguntas. Sofía explicaba documentos, pero él solo podía mirar a Lucía. La misma mujer que durante años había permanecido a su lado. La misma mujer cuya ayuda había dado por sentada. La misma mujer a la que había humillado delante de su propia familia. Y ahora todos dependían de ella. Cuando la reunión terminó, nadie supo exactamente qué decir. Los socios abandonaron la sala en silencio. Los abogados recogieron los documentos. Incluso Estela parecía incapaz de pronunciar una palabra. Lucía fue la primera en levantarse. Tomó su bolso. Se dirigió hacia la salida. Y entonces Daniel reaccionó. Lucía, espera. Ella se detuvo, pero no se dio vuelta inmediatamente. Ese simple gesto hizo que él sintiera algo que no había experimentado en años. Miedo. Cuando finalmente ella lo miró, Daniel notó una diferencia. Ya no había tristeza en sus ojos. Ya no había decepción. Había algo mucho más difícil de enfrentar. Indiferencia. Necesitamos hablar, dijo él. ¿Sobre qué? Sobre la empresa. Lucía sostuvo su mirada durante unos segundos. Pensé que cada uno manejaría sus propios asuntos. La frase cayó como una piedra. Exactamente las mismas palabras que él había escuchado semanas atrás. Daniel bajó la mirada. Por primera vez comprendió cuánto daño podía causar una sola frase. Cometí un error, varios errores. No había enojo en la voz de Lucía. Y eso resultaba aún más doloroso. Porque la ausencia de emociones significaba que algo se había roto. Algo importante. Por favor. Lucía guardó silencio. Necesito tu ayuda. Ella observó el rostro agotado de su esposo. Las ojeras, la tensión, la preocupación. Era evidente que estaba al límite.
Sin embargo, durante semanas él había ignorado todas las advertencias. Había despreciado sus opiniones, había rechazado cualquier consejo, y ahora el problema había explotado. Lo pensaré, respondió finalmente. Luego se marchó. Daniel permaneció inmóvil varios minutos. Comprendía perfectamente que ya no podía exigir nada. Ni como empresario, ni siquiera como esposo. Aquella noche apenas durmió, y al día siguiente descubrió que la noticia ya se había extendido. Los socios sabían la verdad. Los empleados comenzaban a comentarla. Los inversionistas también. La misteriosa participación silenciosa de Lucía se había convertido en el tema principal de conversación. Pero la mayor sorpresa ocurrió esa misma tarde. Alguien llamó a la puerta. Cuando Lucía abrió encontró a Estela, la madre de Daniel, la misma mujer que durante años había minimizado todo lo que ella hacía. La misma mujer que celebró cuando Daniel decidió separar las finanzas. Por un instante ambas permanecieron en silencio. Luego Estela habló. «¿Puedo pasar?» Lucía asintió. Se sentaron en la sala. La tensión era evidente. Estela parecía incómoda, mucho más incómoda de lo habitual. Finalmente respiró profundamente. «Vine a pedirte disculpas». Lucía arqueó una ceja. Aquello era inesperado. «Disculpas». Sí, las palabras parecían costarle. «No fui justa contigo». Lucía no respondió. Estela continuó. «Siempre pensé que Daniel había construido todo por sí mismo. No fuiste la única». La mujer bajó la cabeza. «Ahora entiendo que estaba equivocada». Por primera vez en años, Lucía vio sinceridad en ella. No arrogancia, no orgullo, sinceridad. Y eso cambió algo. No completamente, pero algo. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones, auditorías, revisiones financieras, negociaciones. Los especialistas analizaron cada detalle de la empresa. Y las conclusiones fueron claras. La situación era grave, pero todavía tenía solución. Sin embargo, esa solución requería capital. Y también requería liderazgo. Mucho liderazgo. Finalmente se organizó una reunión definitiva. Todos los socios estuvieron presentes. Los abogados también. Incluso varios inversionistas acudieron. La sala estaba llena. La tensión podía sentirse en el aire. Nadie sabía cuál sería la decisión de Lucía. Cuando ella entró, todas las conversaciones se detuvieron. Tomó asiento, abrió una carpeta, y observó a cada persona presente. Después comenzó a hablar. «He revisado toda la situación». Nadie la interrumpió. «La empresa puede salvarse». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Pero Lucía levantó una mano. «Aún no he terminado». El silencio volvió inmediatamente. «Estoy dispuesta a participar en el rescate financiero». Varias personas intercambiaron miradas de alivio. Entonces llegaron las condiciones. Primera condición: tendré autoridad ejecutiva dentro de la empresa. Los socios asintieron. Parecía razonable. Segunda condición: todas las operaciones serán completamente transparentes. Más asentimientos. Tercera condición: ninguna decisión financiera importante podrá tomarse sin supervisión conjunta. El abogado tomó notas. Nadie objetó nada. Y entonces llegó la última condición. La más importante. Lucía giró lentamente hacia Daniel. Y la cuarta condición es personal. Toda la sala quedó inmóvil. Daniel sintió un nudo en el estómago. «Quiero respeto». Nadie habló. No solo para mí, para todas las personas que trabajan detrás de los resultados visibles. Su mirada recorrió la sala. Porque el éxito nunca pertenece a una sola persona. Aquellas palabras golpearon a todos. Especialmente a Daniel, porque sabía que iban dirigidas directamente a él. Durante varios segundos no pudo responder. Finalmente se puso de pie. Y frente a todos hizo algo que nadie esperaba. «Tienes razón». La sala quedó sorprendida. Daniel respiró profundamente. Durante años creí que había llegado hasta aquí solo. Miró a los socios, luego a su madre, y finalmente a Lucía. Pero estaba equivocado. Su voz comenzó a quebrarse. Nada de esto habría existido sin ella. Lucía permaneció en silencio, y tardé demasiado en reconocerlo. Nadie se movió, nadie habló, porque todos comprendían que estaban presenciando algo mucho más importante que una negociación empresarial. Era una rendición del orgullo. Las semanas siguientes marcaron un nuevo comienzo. Lucía asumió un papel activo dentro de la empresa. Se renegociaron contratos,
Se redujeron gastos innecesarios, se reorganizaron departamentos, los préstamos más peligrosos fueron reestructurados. Poco a poco la situación comenzó a mejorar. No fue rápido, no fue sencillo, pero funcionó. Meses después, la empresa volvió a generar beneficios. Los acreedores dejaron de presionar. Los inversionistas recuperaron la confianza. Y la amenaza de colapso desapareció. Sin embargo, el cambio más importante no ocurrió en las finanzas. Ocurrió dentro de la familia. Estela empezó a tratar a Lucía con una consideración que jamás había mostrado. Los socios valoraban sus opiniones. Los empleados reconocían su trabajo. Y Daniel aprendió una lección que jamás olvidaría. Porque una noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana de su oficina, recordó aquella cena. Recordó la seguridad con la que había pronunciado aquellas palabras. No voy a pagar más por ti. Cada uno su dinero. En aquel momento creyó que estaba demostrando fuerza. Creyó que estaba imponiendo autoridad. Creyó que estaba ganando. Pero la realidad había sido muy diferente. Lo que realmente hizo fue revelar cuánto dependía de la persona que siempre estuvo a su lado. Y cuando finalmente entendió el valor de esa persona, estuvo a punto de perderla para siempre. Desde entonces jamás volvió a confundir dinero con poder, porque había descubierto algo mucho más importante. El respeto no se compra, la lealtad no se exige, y las personas que sostienen tu éxito en silencio suelen ser las mismas que tienen el poder de decidir si todo se derrumba, o si todo puede salvarse.